Mi nombre es Sergi Morales, soy el director del Molecular Business Administration Institute. Básicamente me gradué como psicólogo, tengo 30 años como empresario, 20 años estudiando el tema organizacional en profundidad. Aquí en Estados Unidos soy consultor organizacional, en licencia y un entrenamiento para poder valorar negocios, valorarlo, negociarlo, o sea, sobre negociación, tiene que ver con toda la parte legal de compra, adquisición, que me haya invitado Carmen y el colegio, lo aprecio inmensamente. Y bueno, vamos a revisar un punto, una charla, pueden hacer preguntas que cuando la escriben yo las veo. Hoy es el rol del administrador en la creación de valor organizacional. O sea, este tema de pasar un poco de ser el administrador gestor a la arquitectura, al diseño de la arquitectura organizacional. Vamos a hablar vamos a dar un pequeño overview de eso y en qué nos podemos enfocar. Entonces, lo principal, la pregunta con que quiero comenzar es: ¿qué es exactamente lo que un administrador debe crear dentro de una empresa? ¿Cuál es su función de creación? Y háganse la idea que una organización es como si fuera un universo propio. Es decir, esa organización está conformada por un espacio, tiene un sitio, una locación. Dentro de ese espacio se mueven cosas y personas, se interrelacionan. Esa interrelación o esa interacción crea vínculos. Los vínculos crean entrelazamientos, uniones y convocatorias. De ahí la existencia. Cada empresa, siendo un universo propio, crea su propia existencia. Entonces, ¿qué es lo que debe crear dentro de una empresa el administrador? Siguiente. Bien, el administrador lo que básicamente hace es crear condiciones de funcionamiento. Las empresas, la organización, es un organismo o es una actividad que está en permanente funcionamiento, incluyendo que esté cerrada, porque estando cerrada igual está consumiendo recursos. Entonces, se podría definir, y me gustaría que vieran desde este punto de vista, una organización es una cantidad de problemas irresolubles. Es una cantidad de problemas irresolubles. Realmente, por ejemplo, nosotros los humanos tenemos que cepillarnos los dientes, tenemos que comer. Es un problema irresoluble, siempre se va a tener que comer. Eso crea unas condiciones específicas y crea unas reglas de funcionamiento y de existencia específicas, lo que da origen a que cualquier cosa que esté ocurriendo en una empresa está en una condición de funcionamiento. Y en las empresas solamente existen dos condiciones de funcionamiento posibles. Una organización o se está expandiendo o una organización se está contrayendo. Realmente no existe esta estabilidad donde no pasa nada. Eso es estar muerto. Una organización solamente no pasa nada cuando ya cerró. De resto está, y los administradores crean las condiciones en las cuales o la compañía se expande, la empresa se expande o se contrae. Siguiente. Vamos a definir qué es un administrador. Dice, administrador es la persona que tiene la responsabilidad de dirigir, organizar, coordinar y controlar recursos humanos, financieros, materiales o tecnológicos para lograr un objetivo o un fin específico.
Solamente ya con esa definición entendemos que ese universo tiene una razón de existencia. Y la única razón o el hecho que exista obliga a que cualquier existencia tiene que estar fundamentada en un propósito. Por eso es que el tema, especialmente aquí en Estados Unidos, del propósito se volvió súper fundamental. Porque cualquier organización que no tenga bien definido su propósito, pues tiene toda la actividad dispersa, porque quien regula las reglas que es el propósito, porque del propósito se derivan las metas y se derivan los resultados. Entonces la palabra administrador, vamos a revisarlo un poco, este tema de, bueno, tiene la responsabilidad de dirigir, organizar, coordinar y controlar recursos y lograr un objetivo, es decir, tiene un propósito. Etimológicamente viene del latín administrator, que si lo separamos es ad, hacia, dirección. O sea, el administrador es el que determina la dirección. Ministrare, que significa servir, asistir, manejar. Es decir, el administrador lo que hace es que crea las condiciones y las maneja, las asiste, las sirve. Aquí en ningún momento están viendo que opera. Un administrador que está haciendo una factura no está en un rol de administrador. O sea, y por eso es que una organización, una cosa es un servicio profesional y otra cosa es una empresa o una organización. En una organización hay personas haciendo el trabajo. Y el administrador es el que se asegura que están las condiciones para que las personas puedan hacer el trabajo. Y por último, minister, que es el servidor y ayudante. O sea que cuando la palabra se definió, se sabía, se entendía este principio que el que opera no dirige y el que dirige no opera. El que está dirigiendo no puede operar porque abandona la dirección. Y el que está operando no puede dirigir porque abandona la operación. Entonces, ministro viene entonces de esta raíz indoeuropea minus, que significa menor. Es decir, originalmente implicaba la idea del que sirve y asiste. Ahora, me encantaría que puedan ver este tema de menor desde este punto de vista. ¿Cuántos futbolistas hay en un equipo y cuántos capitanes hay? Uno. ¿Cuántas personas o tienen o cuántos beisboleros tienen un equipo de béisbol? ¿Y cuántos directores? Entonces, se entiende por la definición de que realmente el administrador es el responsable único de todo lo que sucede en su área de influencia. Y que para eso sirve, y que para eso maneja, y que para eso coordina. Siguiente. Súper comprobado de todas las organizaciones, especialmente en el caso de Estados Unidos, es que el administrador lo que hace es que crea una función. Es decir, la función de hacer una factura, la función de construir una silla, la función de vender, la función de hacer relaciones públicas, la función de entregar un servicio para fiscal. Como es una función no escapa a esta secuencia. Toda función deriva de una entrada de recursos, una serie de tareas o procesamiento y tiene que salir un resultado. Siguiente. En el caso de la organización, no estoy hablando de una máquina, que también es un sistema. En una organización, lo que está sucediendo es que hay personas y cosas interaccionando. O sea, si ustedes ahorita pueden ver visualmente, no sé, un restaurante McDonald's,
ustedes solamente van a ver 3 elementos. Va a haber un espacio, van a haber personas y van a haber cosas. No pueden ver, no existe nada más. Y cuando uno ve una persona, también se da cuenta que es un compuesto de cosas. Porque la persona está vestida, porque la persona tiene un sistema, un uniforme, tiene un emblema, tiene unos símbolos. Entonces es un compuesto. Básicamente es un compuesto. Y ese compuesto tiene una función. Y en este caso normalmente se le dice que la persona está compuesta de partículas, de otras cosas, que son las necesarias para que pueda hacer su función. Esas cosas y personas se unen, hacen procesamiento y entregan un resultado. Unos resultados hay resultados, cuando se entrega el resultado, se entregan resultados visibles e invisibles. Entonces ya podemos entender que en un espacio vacío hay cosas que se pueden ver y hay cosas que no se pueden ver. Y eso nos ayuda, o ayuda al administrador, a entender cómo definir los productos. La pregunta sería, ¿cómo puedo definir un resultado o un producto donde esté caracterizado por las cosas visibles e invisibles? ¿Ok? Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, voy a dar un servicio tan bueno que la persona pues pueda recibir, por ejemplo, una zapatería. El servicio y la atención es tan buena que una persona entra, lo atienden, compra el zapato o su zapato de preferencia y se va. ¿Cuál es el producto que el administrador espera? Quiere algo visible y algo invisible. Quiere que visiblemente la persona se lleve el producto y quiere que esa persona recomiende la tienda, que es lo invisible. De manera que siempre el resultado debe contemplar en la arquitectura los dos componentes, el visible y invisible. Y eso es la aplicación de los sistemas al mundo organizacional. Siguiente. Siguiente. Ahora, como todo resultado, si hiciéramos una ingeniería inversa, proviene de una tarea en secuencias, porque la tarea es la unidad mínima funcional. Es decir, ya podemos entender ahorita que hay espacio, partículas y tareas. Y eso es lo que le hace la función. Es una secuencia de tareas. Ahora, ¿cómo crea el sistema, el administrador? Siguiente. Muy bien. Le crea los bordes para que haga la línea de gestión administrativa. O sea, él hace, este es el resultado, cuáles son las tareas que dan este resultado, cuál es la persona que va a hacer la tarea y cuál es el propósito de esta tarea. Con eso, él regula los bordes, qué se puede hacer, qué no, qué es correcto, qué no, cómo yo puedo conseguir un producto, un resultado correcto, completo y a tiempo. Él tiene la herramienta para crear esa secuencia. Y eso son normas, políticas y procedimientos. Esa es la herramienta. Por eso es que quien está diseñando el resultado es el administrador. Porque él entiende el resultado, entiende el para qué, el propósito, y regula a través de las normas y las políticas cuáles son las secuencias de tareas, cómo deben hacerse y en qué momento. Siguiente. Vamos a diferenciar esta función. Una cosa es el gestor, el administrador como gestor, y otra cosa es el administrador como arquitecto. O sea, ¿cuál es la arquitectura organizacional? El gestor básicamente lo que hace es supervisa las tareas. Se asegura que las tareas están correctas, completas y a tiempo. Él revisa los reportes, porque los reportes son el output del resultado de las tareas.
para ver si está correcto, completo y a tiempo. Él distribuye las actividades, de manera que distribuye la carga de tareas para asegurarse que el resultado se dé correcto, completo y a tiempo. Resuelve los 3 enemigos básicos de las tareas. Pueden escribirlo. Los 3 enemigos de la tarea son incumplimiento, dispersión y oposición. Así que él sabe que cuando un resultado no se da, uno de esos 3 elementos tuvo que haber pasado. Entonces, los problemas derivan de esas 3 enemigos. Bien. El segundo es que mantiene, obviamente cuando él supervisa las tareas, revisa los reportes, distribuye la actividad, resuelve el problema en los flujos, porque si uno ve, un cliente entra, lo atiende un vendedor, hace que compre, él va a la caja y paga, después de la que paga le entregan la caja de zapatos. O sea, hay una secuencia allí. Él lo que mantiene es ese flujo. Él crea las condiciones para que ese flujo se pueda... Y la creación es diaria en esta gestión. De manera que la mirada de un administrador como gestor es una mirada reactiva, en el sentido que actúa cuando algo pasa. Él no hace el trabajo, él no quítate que yo lo hago, él lo que se asegura es que la gente esté haciendo su trabajo. Eso es lo que hace el administrador. Tiene básicamente como en esas 4 funciones de planificar, organizar, dirigir y controlar, las 2 funciones básicas son asegurarse que el plan se cumpla y hacer que la gente haga el trabajo. Cualquier otra cosa que hagan no está haciendo el rol de administrador. Ahora, para poder hacer esto tiene que haber una creación, tiene que haber un diseño organizacional. Siguiente. Ok, ahora vamos a ver el arquitecto. ¿Qué hace un arquitecto organizacional? El arquitecto diseña lo importante, lo realmente importante, lo que no se ve. Define el propósito. El propósito, pueden estar absolutamente seguros que el propósito lo define absolutamente todo. Entonces, si yo estoy, o un administrador está entrando a una empresa, lo primero que tiene que saber cuál es el propósito de su puesto, cuál es el propósito de su unidad, cuál es el propósito de su división, cuál es el propósito de la empresa y cómo se entrelazan esos propósitos. Porque este es el principio organizacional. El propósito define las reglas del juego. Lo correcto y lo incorrecto en ese espacio-tiempo, en ese momento en que se está haciendo la tarea, depende completamente de la precisión en la definición del propósito. Es decir, el propósito le da dirección. ¿Ok? El propósito nos explica para qué existe una empresa, qué es lo que estamos haciendo allí, qué es lo que nosotros queremos, para qué lo hacemos. Bien, ¿cuál es el valor que queremos crear? ¿Para qué? Ok, esa es la parte más importante a la hora, porque en base al propósito es que se diseñan las secuencias de tareas. Uno, si se va a comenzar por aquí, luego se va a ir para allá, este va a hacer esto, estas son tus funciones, el rol lo hace, es decir, está creando la secuencia administrativa para poder buscar la persona correcta, hacer las tareas correctas y de los resultados correctos. Obviamente, toda una organización tiene múltiples líneas administrativas. Tiene una línea administrativa, una secuencia de planificación, tiene una secuencia de recursos humanos, tiene una secuencia de ventas, tiene una secuencia de tesorería, tiene una secuencia de producción, tiene una secuencia o una línea administrativa de control de calidad, tiene una secuencia de expansión, relaciones públicas. Entonces,
lo que está haciendo en el diseño organizacional es uniendo esas líneas para que sea un flujo de A a B continuo. Eso es lo que hace el arquitecto, el administrador como arquitecto. Hace un A a B dentro de estas 7 líneas administrativas que una va detrás. O sea, uno planifica, luego para planificar uno busca a las personas, eso es otra, recurso humano, con esas personas entonces uno vende, con esa venta uno obtiene el dinero para administrar la tesorería, con el dinero compra los recursos para producir, con el producto de la producción uno evalúa si está bien o no y que hay que corregir, y con eso entonces uno empieza y distribuye. Entonces hay una estructura de procesos allí, ¿verdad? Y obviamente una de las cosas más importantes es que el arquitecto tiene que alinear las personas con las metas. Tiene que alinear él qué tiene que hacer en este puesto, cuál es su propósito, cuáles son sus tareas, cuáles son sus funciones, cómo la reporta, cómo se mide, se le asigna una cuota de producción y en base a eso se monitorea. Y él tiene que alinear una persona con otras. Es decir, el vendedor le está entregando a la cajera a alguien dispuesto a comprar, por ejemplo, el caso mismo de una zapatería. ¿Ok? Esta persona sabe que le está entregando a otra persona, es decir, ya yo le di el servicio, nosotros queremos no solamente que compre los zapatos, sino que nos refiera y aumentar nuestra reputación como la mejor zapatería de la zona. Así que en este momento ahora tú tienes esa función. Ella, obviamente, si la tarea, si el administrador, entendiendo que tiene que entrenar en las cosas que se ven y que no se ven, y tiene todas las herramientas como manuales de proceso, entrenamiento de atención al cliente, pues el cliente va pasando por todas las personas y todas las personas van cumpliendo el propósito. Y la persona de tesorería sabe qué le están entregando, cuál es su responsabilidad y a quién tiene que entregar. De manera que el administrador lo que hace es crear entornos estables y fluidos, que estén libres de qué, que estabiliza un área. No haya incumplimiento, no haya oposición y no hay dispersión. ¿Okay? De manera que la mirada del administrador es una mirada proactiva. Está buscando mantener el flujo de trabajo operativo funcional, mantener las condiciones y cuando las crea tiene que defenderlas. Siguiente. Entonces, la gran diferencia es mientras que el gestor mueve las piezas, el arquitecto diseña el tablero. Mientras que el gestor apaga fuegos, el arquitecto previene el incendio. Mientras que el gestor controla las tareas, el arquitecto crea el sistema que produce los resultados, es decir, la secuencia de tareas. Bien. La siguiente. Ok. Lo que el administrador diseña. Muy importante. Primero, el propósito organizacional, que es lo que le da toda la dirección. Cuando ustedes están sentados en su rol de administrador, la primera pregunta que tienen que hacer, ¿cuál es el propósito de esta actividad? Esa es la primera pregunta, porque todo el personal se va a orientar y va a entender su rol en base al propósito. En base al propósito, uno crea entonces una meta. Y con ese propósito en un extremo y en el otro extremo completamente opuesto están las metas, se diseña el qué, el cómo, el cuándo, el para qué. Y la planificación realmente se convierte en hacer un mapa claro cómo vamos a llegar allí, cómo vamos en secuencia, quién empieza, cuándo entrega. Y obviamente, como es una condición de funcionamiento,
sería muy inocente de un buen administrador pensar que va a hacer planes que no se van a enfrentar a ningún incumplimiento, que no se van a enfrentar a ninguna dispersión, que no se van a enfrentar a ninguna oposición. Básicamente por eso es tan necesario la estrategia. Por ejemplo, si estamos diseñando una intervención organizacional, la primera pregunta es, oye, ¿cómo van a tomar los nuevos procedimientos? ¿Qué cosa podría impedir que ellos no lo comprendieran? ¿Qué cosa podría impedir que no los pudieran aplicar? Entonces, se está planificando en base a esos tres elementos, de manera de aprovechar lo que se tiene para poder superar las barreras que estos tres enemigos de la organización trabajan. Y obviamente, una vez que ya ha determinado el plan, es decir, uno hace un plan estratégico, de ese plan estratégico derivan los programas, de esos programas derivan los proyectos, de manera de que uno divide todo lo que es la parte estratégica y la parte táctica. Y lo peor que puede hacer un administrador, lo peor que puede hacer es intentar avanzar sin tener un plan escrito, un plan que se pueda leer, se pueda entender y tenga sentido. Es decir, para que algo se dé en una organización donde todas las personas tienen que entender muy bien el propósito, donde su contribución va a ser evaluada, tiene que tener claridad, de manera que lo documentado, o sea, todo lo que es el registro y la documentación en un administrador es fundamental. Es decir, que la persona entre a su trabajo y tenga como la lista de tareas que tiene de objetivos que tiene que cumplir, el que pueda chequear, pero escrito, estoy hablando de que esté el registro escrito. Y con esos tres elementos, con el propósito, los planes, toda la estructura, está diseñada la arquitectura de funcionamiento, porque están los planes, los programas, el paso a paso, los objetivos que hay que cumplir, los condicionales, los específicos, etc. Con esa secuencia, crea la cultura y la atmósfera. Es decir, cómo las personas interactúan, cómo se comporta el personal. Obviamente, lo más interesante es que de todas las profesiones, el administrador es el que tiene el panorama completo. No solamente lo tiene completo, lo arma, lo diseña, lo prueba, lo corrige. ¿Bien? La siguiente. Una vez que se ha diseñado toda la parte organizacional, entonces viene la gestión. Ahora, ¿qué gestiona un administrador? Gestiona la persona. Es decir, que cada persona haga lo que tiene que hacer y evalúa su desempeño. Y para eso va a necesitar herramientas. Hay dos cosas interesantes en un estudio que hicieron en México sobre las pequeñas y medianas empresas. Es cosa que me tropiezo mucho aquí también. Es que los pequeños empresarios no tienen organigrama, no tienen manuales de cargo, no tienen política. Entonces, eso crea una muy grande confusión, porque obviamente hay un principio organizacional que cuando no hay una política publicada, promocionada, pues cada quien trae su propia política. Es decir, si a mí no me dicen cómo yo tengo que hacer eso, pues yo lo voy a hacer como yo lo hago. Y eso es lo que causa la mayoría de los conflictos en una organización. Entonces, si como gestor, y luego de una investigación que se hizo, se demostró que la mayoría de los gestores, administradores, empresarios, ejecutivos, no solo no utilizaban, que eso fue un avance increíble, no solamente no utilizaban una política, un organigrama, una orden escrita, sino que no sabían que era una herramienta de trabajo de ellos. O sea, un administrador que da una orden o que tiene una política y no la tiene escrita, no se asegura que se pueda cumplir.
no la promociona, no habla de ella, no se asegura que antes que una persona tenga impuesto haya leído las políticas, no tenga un código de conducta, donde todos que venimos de diferentes familias, en el caso de Venezuela, ¿okay? Aquí en Estados Unidos el tema multicultural es decir, la única manera que todas las culturas puedan trabajar de una forma fluida fue crear un código de conducta, códigos de ética, y hacerlo, publicarlo como los 10 mandamientos. Entonces es bien importante este tema de la gestión. O sea, lo que quiero que se lleven hoy con respecto al personal es que hay herramientas y que obviamente si yo trato de sacar un tornillo sin un destornillador me va a ser 1000 veces más difícil. Entonces ustedes llévense esta idea, anoten esta idea de que yo tengo que tener un plan como administrador escrito, comprensible, aplicable, y tengo que tener mis herramientas, los reportes, las políticas, los planes escritos, los manuales. Esas son las herramientas del administrador. Bien, el otro tema que gestiona es el proceso, es la ejecución diaria y básicamente la forma, la herramienta para gestionar estos procesos es la planificación. Porque sin la planificación el 80% del resultado depende de cómo se preparó, cómo se planificó. Luego, dentro de ese plan, obviamente uno, como vimos que toda la arquitectura organizacional se basa en sistemas de convocatoria de cosas y personas que hacen tareas que dan un resultado. Obviamente esa unión, esa interacción de los recursos, le hace dinero, material, materia prima, todo lo que tiene que ver con los recursos. El mismo personal es un recurso. Uno está como, el administrador está armando toda esa secuencia. Pues tiene que entender que parte de su trabajo a la hora de planificar es asegurar que esos recursos están disponibles y se pueden usar. Y luego lo más importante, que es la prueba suprema de un administrador. La prueba suprema de un buen administrador son, ¿pudo o no pudo lograr los resultados? No existe otra. Puede ser que se mueva, puede ser que sea brillante, inteligente, se graduó en Harvard, pero en la organización, en temas de gestión, es ¿pudo o no pudo lograr el resultado? ¿Cumplió o no cumplió las metas? Todo lo demás queda completamente al margen. Siguiente. Entonces, para finalizar, el verdadero administrador no solo mantiene sistemas, o sea, hay que tener el concepto sistémico tan simple como, aquí tiene que haber un comienzo, tiene que haber una transformación o tiene que haber un cambio y tiene que terminar en algo. Ese es el básico de los sistemas. Entonces, un verdadero administrador no solo mantiene los sistemas, él primero tiene que crearlo. Y especialmente para los que están empezando, que están buscando desarrollar empresas, emprendimiento, etc., el mejor momento para empezar a documentar los procesos es el momento cuando se están creando. Porque increíblemente la gran mayoría de los empresarios, el día a día, o sea, nunca escribieron la política, nunca hicieron el código de conducta, por ejemplo, nunca escribieron el plan. Ese paso que se saltó hace que viva un caos. Y el caos le impide retroceder a hacer lo que tenía que hacer al principio. Porque ya el caos está generado. Entonces lo mejor, cuando ahora los que están buscando desarrollarse profesional y crear sus propias organizaciones, es el momento ahora. Y les digo que hasta donde yo he visto, puede más un plan estratégico escrito en una servilleta
que tenerlo en la mente. Entonces, el verdadero administrador no solo mantiene sistemas, los crea primero en su mente, porque todo resultado visible, orden, crecimiento, estabilidad o caos, es el reflejo directo de un diseño previo. Si el diseño es claro, la gestión fluye. Si el diseño es débil, la gestión se convierte en pura reacción, en puro apagar fuego. Obviamente, ¿qué es lo que o sea, cuando estás viendo que muchas cosas salen mal, que la gente no cumple, que el resultado fue pobre, el cliente se fue molesto, es tan sencillo como que hay falta de claridad en el tema de las tareas. Entonces, ser un administrador es asumir la responsabilidad de pensar antes de ejecutar y estructurar antes de exigir. Entonces, básicamente lo que un administrador debe hacer es diseña con intención, es decir, que las cosas ocurran, que las metas se den, y gestiona con disciplina. Porque el primer paso en la contracción es la falta de disciplina. De hecho, el precio de la reputación, el precio del logro bien hecho, de esos logros que producen orgullo, el precio es la disciplina. Bien, esta es mi última parte, creo. Muchas gracias por el tiempo. Si quieren podemos hacer unos 10 minutitos de preguntas, las pueden escribir si quieren, si no, muy agradecido por estar presente. Gracias, Sergi. Bueno, no puedo ser demasiado objetiva porque Sergi y yo tenemos unos cuantos años montados en estos proyectos de mejora organizacional. Entonces, me satisface mucho recordar todas estas cosas que hemos venido discutiendo y compartiendo durante tantos años. Sería interesante a ver qué tenemos aquí. Dari dice que no solo en las pequeñas empresas, en mi anterior empleo, que era un banco, los exigieron hacer una definición de las funciones. Ay, alguien escribió y lo perdí. Entonces yo creo que sería más fácil que le demos la palabra un momentico a cada uno. ¿Te parece? ¿Les parece? Empezamos con Dari, que era la que me quedé en el camino. Voy a apagar el... Saludos. No, bueno, comentaba que no solamente en las pequeñas empresas no existía como que esa figura organizacional, esa descripción de cargos, sino que también muchas empresas, actualmente acá en Venezuela, el trabajo va saliendo como lo vamos haciendo. O sea, no hay una definición de cargos, no hay en el banco de donde vengo, donde estaba. Nosotros tuvimos que redactar cada uno lo que hacíamos para que ellos pudieran, 19 años después, crear el manual de descripción de cargo. Entonces era una cosa que es totalmente ilógica, pero se supone que esto es algo que debe ir de la mano del organigrama, como lo decía la licenciada Mónica. ¿Okay? Entonces, ya una vez que uno hace la estructura de la empresa, uno debería definir cada uno de los cargos y de los roles que cada quien va a desempeñar de acuerdo a las funciones que tenga y de las metas que tenga la empresa para que se cumplan. O sea, es mi punto de vista. Sí, no, perfecto, así mismo es. Y por eso yo digo que y es muy frecuente en las compañías grandes. Lo interesante es que para ustedes que han sido sensibles a ver el caos que genera la falta de documentación, que lo puedan hacer desde el principio, es un plus muy interesante. Buenas noches. Eso no iría de la mano con lo que es la misión y visión de la empresa desde el momento en que es creada, porque creo que esa parte, aunque está en la teoría, no sé por qué o desde cuándo se perdió o se desdibujó, y entonces
es increíble la cantidad de empresas y organizaciones, o sea, me refiero a las pymes, emprendimientos, empresas grandes con tiempo en el mercado, que están cometiendo ese error en que no tienen visión y misión actualizada, que no tienen organigramas bien definidos, y de allí lo que acaba de decir Dari, que no hay descripción de cargo, no hay manuales de descripciones, y eso es de verdad una desventaja tanto para el colaborador como para la empresa en sí. Yo te diría lo que yo me he tropezado aquí. Yo también tuve como 8 años dando consultoría en Venezuela. Lo que sucede es que no se sabe cómo se usa. Normalmente los empresarios, los pequeños empresarios, no saben cómo usar la visión. Les cuesta describirla. Entonces allí es donde un administrador diestro la puede enseñar a utilizar la visión, cómo la coloca, dónde la escriben, en qué parte, cómo la promociona, porque un buen directivo, un buen dueño de empresa, lo que realmente él lleva consigo es su patrimonio, es la visión y la misión, que lo explica todo, toda la razón de ser. De manera de que es un trabajo del administrador enseñarlo a redactarlo y a usarlo. Y cuando lo hacen, y lo hacen bien, en un formato muy, muy simple, ellos mismos se quedan sorprendidos. ¿Cómo dan una orden y se cumplen cuando la visión estuvo clara? Y cómo dan una misión, o una orden, perdón, y no se cumple a media o se cumple fuera de tiempo. Entonces, básicamente lo que yo particularmente me he tropezado con eso, que es fundamental, es que no solamente no la saben redactar, sino no la saben utilizar, incluyendo los valores, los códigos de conducta, etcétera, etcétera. ¿Algún otro quiere participar? Se apagó no te oigo, Carmen. Enciende tu micrófono, Álvaro, para que participe. Ok. Ajá. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí, ok. Cuando explico la diferencia entre el arquitecto, ¿no?, y el administrador o gestor, ¿no?, pudiésemos establecer una similitud o hacer como sinónimos entre el dueño y el gerente y el administrador. O sea, colocar como que el dueño y el gerente es el que crea la idea, hace la arquitectura, y el gestor vela por los puntos que estaban allí. ¿Podemos hacer ese tipo de analogía? ¿O prefiere alguna otra analogía que sea más ilustrativa, quizás? Sí, no, lo que pasa es que el administrador hace las dos cosas. Lo que había que era diferenciar, que eran funciones muy diferentes, pero son la secuencia correcta. Entonces, uno puede ser un administrador inclusive de una unidad, depende del tamaño de la compañía. O sea, si yo tengo personas bajo mi área, suponte que tengo a 3 soldadores bajo mi área, bueno, yo soy el administrador de esa área, ¿ok? Posiblemente, y yo soy el que estoy gestionando para que el entorno sea fluido, y me aseguro que estas cosas que no se ven pero son importantes están presentes allí, y busco la manera de que la secuencia de tareas las creo. Si yo me reúno, el plan de hoy, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Lo pensó antes, lo planificó. Esa es la parte de arquitectura. Y luego la parte de gestión. El problema es, como dijo Darío ahora, oye, como vamos viendo, ¿sabes? Como va pasando, vamos viendo. Eso es lo que no se debe hacer. Entonces, yo diría más bien, Álvaro, que realmente son las dos funciones más importantes. Si las dos funciones tuyas como administrador es asegurarte que la planificación se lleve a cabo y asegurar que la gente está haciendo su trabajo,
te das cuenta entonces que necesitas un arquitecto para diseñar la planificación y necesitas un gestor para hacer que la planificación se lleve a cabo. ¿Alguien más? Yosmari, no te preocupes que sí puse a grabar el video. Seguramente lo subiremos al canal de YouTube. ¿Ok? ¿Nadie más? Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias, Sergi. Muchas gracias a todos por participar. Esta es la primera charla del año. Seguramente vamos a hacer, por lo menos la intención de esto es hacer al menos una mensual de temas que nos ayuden a verdaderamente ejercer esta maravillosa profesión con otra visión y con otra fuerza, más empoderados, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias a todos. Voy a dejar de grabar.